Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 10 que está conformado por Fernanda Duque, César Rojas y mi persona María Antonella Molina. Y les vamos a exponer sobre la consulta y reingeniería de operaciones. La consulta de operaciones es un servicio profesional que ofrecen las empresas profesionales con experiencia y conocimientos para aplicar en áreas concretas y poder mejorar la rentabilidad y las competencias de las organizaciones. Esto también se refiere a lograr un mejoramiento significativo en los procesos, de manera de que se cumpla con los requerimientos contemporáneos del cliente, en lo que concierne a calidad, rapidez, innovación y ajustes a las necesidades tanto del cliente como del servicio. Los consultores de operaciones se encargan de optimizar los procesos de producción. Incluso si es necesario, ellos rediseñan para aprovechar nuevas tecnologías y poder reducir costos, mejorar los controles de calidad. Existen diferentes tipos de empresa que utilizan la consultoría de operaciones, como por ejemplo los asesores de calete se ponen al lado de las empresas y las guían para acompañarlas en sus proyectos de mejora. Además que las ayudan a diagnosticar la situación real de la organización y les proponen soluciones inmediatas. Tracy y Wischerman sugieren que el liderazgo del mercado se logra a través de tres formas. La primera, el liderazgo del producto. La segunda, la excelencia operacional. Y la tercera, el acercamiento con los clientes, a través de un enfoque de herramientas y métodos analíticos. Pitiglier, Raven, Todd and de McGrath es una compañía líder que se especializa en encontrar formas de estructurar las operaciones de negocios con el fin de generar nuevas tecnologías innovadoras en cuanto a crecimiento, ganancia y evaluación de primera línea. Los diseños de una buena estrategia de negocios cambian según donde esté posicionada la empresa. Por ejemplo, esta empresa se centra en 6 ingredientes. El primero de ellos es transformar las fuerzas del mercado en una ventaja. Por ejemplo, Black and Decker convirtió un requerimiento de regulación para las herramientas de doble aislamiento a través de una nueva plataforma de productos que redefinen lo que son los costos y el desempeño. La número 2 es hacer una cosa extremadamente bien. Considerando el caso de la empresa Apple, en su participación del 73% en el mercado de reproductoras musicales digitales. Esta empresa era un poco inflexible, pero luego en la búsqueda de Apple se hizo una facilidad de utilización como base para poder competir. También podemos poner el ejemplo de las campañas de Walmart que aspiran todos los liderazgos de costos a través de los costos operacionales que son más bajos de un extremo a otro y el nivel más elevado de productividad. La número 3 es pensar de un extremo a otro continuamente en tiempo real horizontalmente. Esto quiere decir que todas las organizaciones tienen una serie de ámbitos operacionales fundamentales que constituyen su modelo operacional. Y en su mayor parte, estas tienen una combinación con la cadena de suministros, la cadena del cliente y la cadena del desarrollo. La número 4 es pensar y ejecutar en el nivel global, ya que en vista de que los mercados globales para los productos tienen una disponibilidad global de la oferta. Entonces muchas empresas necesitan considerar algunas estrategias que posicionen mejor a la empresa para poder competir en este terreno. La número 5 es impulsar la innovación en sus operaciones y en su modelo de negocios. Peter Drucker define la innovación como un cambio que se crea en una nueva dimensión del desempeño, pero también declara que la innovación se percibe como una actividad técnica. Y por último, la número 6 es ejecutar en forma inflexible, ya que una estrategia operacional completa requiere de un compromiso con su ejecución.
Cabe destacar también que la consultoría de operaciones es ya una de las principales áreas de empleo para los egresados de las disciplinas de administración de empresas. Deloitte Touch Consulting ofrece la siguiente lista de acciones de procesos, como por ejemplo refinar, revisar los procesos, reconfigurar flujos y procedimientos, cambiar la producción y realinear la estructura y por último revisar las actividades. Las industrias de consultoría administrativa se categorizan en tres formas. La primera es por volumen, que son empresas pequeñas que generan menos de $1 millón. La segunda es por especialización. La mayoría son compañías de consultoría que se basan en la tecnología de administración de operaciones y de manufactura. Y por último tenemos por consultores internos versus los externos. La mayoría de las empresas de consultoría con frecuencia también se distinguen por su capacidad en cuanto a la planeación estratégica. Las empresas de consultoría tienen planeación estratégica o análisis tácticos y procesos de implantación. En este caso tenemos dos ejemplos estándares de compañías de tipo estratégica, en la que las consultorías enfrentan problemas similares a los de sus clientes y las necesidades de proporcionar una presencia global, procesando información para coordinar las actividades y la necesidad de contratar y capacitar continuamente a sus trabajadores. Esto provoca que las empresas de consultoría se encuentren entre la difícil disyuntiva de si son empresas grandes o son empresas pequeñas especializadas, ya que no pueden crear en un área intermedio porque se crean problemas de falta de economías de escalas o problemas de falta de enfoque y flexibilidad. La jerarquía de la empresa de consultoría común se ve como una pirámide. En este caso, en la parte superior están los socios o seniors, mejor conocidos como buscadores, que su función principal es la de las ventas y las relaciones con los clientes. En la fase intermedia están lo que son los administradores o mejor conocidos como cuidadores, en los que se encargan de operar los proyectos de consultoría. Y por último, en la parte inferior tenemos los juniors machacadores que cumplen el trabajo de consultoría como parte del equipo de consultoría. Economía de las empresas de consultoría. David Meister en su artículo habla sobre las empresas de consultoría, que se basan en la analogía de empresas de trabajo como un taller, en donde se debe asignar correctamente la clase apropiada de máquinas para el personal profesional. Estas clases de actividades son adecuadas para proyectos de consultoría. Y como en todo taller, existe lo que son las críticas del grado de ajustes de trabajo según las necesidades y las complejidades de los asistentes. Los proyectos más complejos que Meister llama proyectos son el proyecto de cirugía del cerebro, que requiere innovación y creatividad. Después vienen los proyectos de cabello canoso, que requieren mucha experiencia pero no tanta innovación. Y por último, un tercer tipo de proyectos, que es el de procedimientos, en el cual se conoce bien la naturaleza general del problema y las actividades necesarias para completarlo, ya que ésta se asemeja y se desempeñan en otros proyectos. Las empresas de consultoría, por lo general, son sociedades y la meta es maximizar las utilidades de los socios. Esto, a su vez, se logra por un apalancamiento en las capacidades de los socios mediante el aprovechamiento eficaz de consultoría. Y para los juniors, pues tenemos lo que son los proyectos promedio. Uno de los métodos más comunes para mejorar la eficacia es la utilización de enfoques uniformes en cada uno de los aspectos de un trabajo de consultoría. Podemos poner el ejemplo de Accenture, que es una compañía muy famosa por este enfoque, ya que envía a sus consultores nuevos a un campamento de capacitación en sus instalaciones en Illinois.
en donde proporcionan métodos muy refinados y estandarizados para labores operacionales comunes, como por ejemplo diseños de sistemas, reingenierías de procesos, mejoramientos continuos, además para la administración de proyectos y procedimientos de reporte, mediante los cuales estos se llevan a cabo. Por supuesto que existen otras empresas con métodos de capacitación y procedimientos diferentes, en donde se explican los pasos a paso para la venta, el diseño y la ejecución de proyectos de consultoría. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo se necesitan las operaciones de consultoría? A continuación les presento algunas de las principales áreas estratégicas y tácticas en donde las empresas suelen buscar una consultoría. Existe lo que son las consultorías fabriles dentro de las 5P de producción. Están las plantas, que son añadir y ubicar nuevas plantas o reenfocar las instalaciones existentes. Están las personas que mejoran la calidad, determinan y revisan los estándares laborales. Las partes son las decisiones de fabricar o comprar o decisiones de selección del vendedor. Procesos. Los procesos son la evaluación de tecnología en la mejora del proceso y la reingeniería. Y por último tenemos lo que es la planeación y sistemas de control, que están dentro de la administración de cadena de suministros, el control de taller, el almacenamiento y la distribución. Por ejemplo, el desarrollo de la estrategia de fabricación y diseño de implantación del sistema justo a tiempo. Es una implantación de un software de MRP o ERP, en donde estas áreas urgentes de consultoría de estrategia fabril se desarrollan en el enfoque de la fábrica, ya que recurren a la subcontratación de la cadena de suministro y las redes de fabricación global. Consultoría de operaciones de servicios. Estas consultorías, por lo general, ponen un fuerte acento en la industria o en el sector, ya que cuentan con una cartera común de consultoría de especialidades en servicios, como por ejemplo servicios financieros, que son estudios de calidad, la transportación, que es el manejo de equipaje para las aerolíneas, el cuidado de la salud, que son la dotación del personal, y el alojamiento, que son programas de calidad. Para las industrias manufactureras y de servicios, el área principal del énfasis de la consultoría es los equipos internos, que son llamados Six Sigma esbelta, en donde la razón de por qué las empresas ya llegaron a su límite en lo que pueden lograr mediante la reducción de dimensiones y que por ende se concentran en lo que es la medición y el perfeccionamiento riguroso de los diversos procesos, como por ejemplo las empresas farmacéuticas, las minoristas o grandes empresas alimentarias, que son ejemplos de industrias con gran demanda. ¿Cuándo son necesarios los consultores de operaciones? En realidad, los consultores de operaciones son necesarios para las decisiones de inversión, ya que son muy pocas las decisiones de inversión en las que las operaciones son todo o nada, y es posible encontrar buenas soluciones. Además de eso, la solución debe detectarse para considerar todos los sistemas y poder ver una forma de planeación y una distribución mejor para poder sustituir la capacidad tradicional. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Los dejo con mi compañera Fernanda. Saludos cordiales, profesor y compañeros. Mi nombre es Del Valle María Fernanda Duque Contreras, cédula de identidad 27919-133. Siguiendo con el tema consulta y reingeniería de operaciones, procedo a explicar el concepto de consultoría de operaciones. Este proceso tiene un principio, el cual es establecer la relación tanto con el consultor como el cliente para poder así iniciar el trabajo. Así como tiene un principio, también tiene un fin, el cual es la partida del consultor. Entre esos dos extremos, el proceso puede subdividirse en una serie de fases, lo que ayuda al consultor y al cliente a ser sistemáticos y metódicos, pasando de una fase a otra y de una operación a otra, siguiendo un orden lógico y temporal. Para la realización de un proyecto de consultoría es necesario que para su desarrollo el consultor y el cliente emprendan un conjunto de actividades necesarias para poder alcanzar los objetivos y cambios deseados. Esas actividades se suelen conocer como el proceso de consultoría.
Dentro de este proceso se encuentran los consultores industriales, que son aquellos responsables de determinar y ejecutar un plan de trabajo que permite optimizar los procesos de una empresa, con el fin de mejorar sus resultados. Ellos son los encargados de conectar con la situación actual de la empresa, identificando dónde pueden estar los problemas, de manera que ambas partes, es decir, tanto la consultoría como la empresa, pueden idear un plan de acción para reducir el impacto de las acciones correctivas y dar un giro en mejora de la productividad y rentabilidad de la compañía. Por lo tanto, el proceso de consultoría puede considerarse como una variante del proceso de cambio, en la que se determina la necesidad del cambio, también se definen los objetivos y se preparan y aplican medidas concretas para los cambios, siempre con ayuda del consultor. La diferencia que existe en cuanto a la consultoría de operaciones con la administrativa es que la consultoría de operaciones genera cambio en los procesos. Procesos pueden ser físicos o también de información, cuyos resultados se miden de forma inmediata, mientras que la consultoría administrativa exige cambio de actitud y cultura, lo cual tarda más en generar resultados. En otras palabras, esto quiere decir que la consultoría de operaciones se enfoca a toda la organización, mientras que el administrativo se enfoca solo a un departamento. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre el objetivo de la consultoría de operaciones, el cual es impulsar un cambio sostenible de los procesos internos, para así poder lograr la excelencia y eficiencia en el desempeño y el apoyo industrial a lo largo del tiempo, utilizando los principios y prácticas de la filosofía. Ya este tipo de consultoría se encuentran en las operaciones de flujo de valor, es decir, lo que compete a la logística, producción, almacenaje y mantenimiento, para de esta forma buscar el óptimo global en lugar del óptimo local, como estaba diciendo anteriormente, que la consultoría de operaciones se basa en mejorar toda la organización. Entonces, siguiendo con el tema, se habla de que los consultores acompañan al equipo interno del cliente que lideran la transformación y participan plenamente en las diversas etapas de la ruta. Por lo tanto, se estima que el trabajo dará fin no solo cuando se alcancen los resultados, sino también cuando el equipo interno esté apto para garantizar la sostenibilidad de las medidas establecidas. Seguimos con la gráfica. La gráfica que se presenta a continuación nos muestra de punto 1 la venta y el desarrollo de propuestas. ¿Por qué es el punto 1? Acordémonos que las ventas es el punto de inicio para la relación que exista con del cliente con la organización. Por eso se encuentra como punto 1. Segundo, analizar el problema. Se debe analizar detalladamente el problema para así poder dar las soluciones. Tercero, diseñar las soluciones. Se deben analizar detalladamente el problema y así diseñar las soluciones en pro siempre de la organización. Cuarto, elaborar mediciones de desempeño. Entonces se plantean las soluciones y luego de eso se debe elaborar las mediciones del desempeño para así poder medir si las medidas establecidas se están desarrollando de forma adecuada. Quinto, presentar reporte final. El reporte final se debe realizar en base a lo observado, si se está cumpliendo con lo establecido. Sexto, implementar los cambios, es decir, establecer lo que se debe cambiar, siempre en pro de la organización. Séptimo, asegurar la satisfacción del cliente. Acordémonos que si el cliente no está satisfecho, obviamente no regresará a la organización y disminuirá tanto la rentabilidad como la utilidad de la organización, ya que no puede pasar con un solo cliente, sino con todos los clientes. Y por último se encuentra reunir lo que se aprendió del estudio. Por eso se realiza la consultoría, para poder aprender y mejorar todo el proceso. Fases del proceso. La primera fase es la iniciación. En esta fase se determina tanto el acercamiento como el diagnóstico preliminar y se plantea lo que se quiere lograr. Asimismo, se proponen tareas y, por supuesto, se afirma un compromiso como medio de contrato. Dicha fase se desarrolla con el fin de que el cliente y consultor logren, primero, nombrar representantes de las partes. Allí se definen los integrantes y se fijan las primeras reuniones.
Segundo, identificar el problema. Se define la situación actual de la empresa, los aspectos de mejora, también se analiza el alcance del problema y de los objetivos esperados. Tercero, se encuentra la declaración inicial del trabajo redactada por el consultor. Allí se debe detallar todos los problemas encontrados, los objetivos y resultados previstos de la organización. Seguidamente se encuentra la definición de estrategias y la planificación de tareas. En ella se encuentran varios puntos, los cuales son elegir las estrategias para la asignación de tareas, establecer objetivos, fijar los calendarios y por último definir las funciones. El último punto dentro de este grupo es las propuestas al cliente. Dentro de estas propuestas deben incluir diferentes secciones, como lo son las técnicas relativas al personal, los antecedentes del consultor y las condiciones financieras y de otra índole. El contrato con la consultoría puede ser verbal, sin embargo, se recomienda que sea mediante un documento escrito, ya que queda como soporte. La segunda fase es el diagnóstico. Esta fase abarca el hallazgo de los hechos, el análisis y su síntesis, así como la examinación y evaluación detallada del presunto problema. En esta fase se expone, primero, se replantea el problema, es decir, que se identifica el problema del cliente con detalles, ubicación, magnitud y perspectiva cronológica. Por lo tanto, sigue, después de replantear el problema, la recolecta de datos. Aquí se recopilan los datos y se analizan en detalle. Por lo tanto, se debe revisar documentos y procesos organizacionales actuales. También se debe analizar cuantitativamente utilizando herramientas estadísticas. Se debe también realizar observaciones e impresiones de primera mano a través de entrevistas informales con las partes interesadas. Durante todo este proceso se llevan unas largas horas de trabajo, ya que esta fase trata de hallar lo que está pasando, qué causa el problema y cómo se podría solucionar. Aunado a ello, se debe conocer el alcance del proyecto, es decir, la magnitud del problema, para que de esta forma se identifique la causa y el efecto del problema mediante la recopilación de datos. Seguidamente se encuentra la fase 3, que es la planificación de medidas. En esta fase encontramos la planificación de medidas, la elaboración de posibles soluciones, la presentación al cliente sobre la propuesta de mejoras y cómo se deben implementar las mejoras. A través de esta fase se considera un plan de acción, que no es más que el resumen de las tareas a realizar por cierto número de personas, siempre en un plazo de tiempo determinado y utilizando unos recursos asignados para poder obtener el objetivo propuesto. Es fundamental que el plan contenga las respuestas a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué queremos conseguir con el proyecto de mejora? Segundo, ¿quién será responsable de cada una de las tareas? Tercero, ¿cuándo se realiza y cuánto tiempo se empleará? Cuarto, ¿qué recursos serán necesarios para emplear en cada una de las tareas? Y cualquier otra interrogante que surja en base al problema establecido en la organización. Como fase 4 encontramos la aplicación. En ella se atribuye la aplicación de propuestas de ajuste y capacitación, partiendo desde el plan de acción y desarrollando los siguientes puntos. Como punto 1 se encuentra preparar condiciones para implementar cada acción acorde a los plazos establecidos. Dependiendo del tipo de acción, la tarea tendrá diferentes matrices. Segundo, implementar cada acción. En este punto se debe aplicar diversas técnicas que nos ayuden a planificar y a controlar los avances. Por lo tanto, el equipo debe realizar seguimiento para poder valorar los avances en la ejecución de la organización y también ir corrigiendo las posibles desviaciones existentes. En la última fase se encuentra la terminación. En ella se realiza la evaluación y también el informe final, estableciendo los compromisos, los planes de seguimiento y las retiradas. En esta fase del proceso de consultoría se incluyen varias actividades. Dentro de ellas tenemos 5, las cuales son: primero, el cliente mide el desempeño del consultor durante su cometido, el enfoque adaptado, los cambios introducidos y los resultados logrados.
Segundo, se presentan y aprueban los informes finales. Tercero, se establecen los compromisos mutuos. Cuarto, si existen intereses en continuar la relación de colaboración con el consultor, se debe negociar. Y por último, es que una vez completadas las actividades, el consultor se retirará, de la organización en la que estaba laborando, y las tareas o proyectos del consultor quedarán en común acuerdo con el cliente. En la siguiente diapositiva observamos un resumen de las 5 fases del proceso de consultoría. Ahora pasamos a las herramientas de consultoría de operaciones. Esta se divide en varias partes. La primera, que son las herramientas para definir los problemas. La primera se encuentran los árboles de problemas, que se utilizan para estructurar un mapa de los problemas claves que van a investigarse y también para proporcionar una hipótesis inicial respecto de la probable solución. En segunda parte se encuentran las encuestas a los clientes. En ellas se suministra la información obtenida por el consultor de operaciones mediante encuestas a los clientes, permitiendo ahondar a la organización toda la información para poder averiguar qué factores operacionales están directamente vinculados con la retención de los clientes, dependiendo de las 3 medidas críticas del mercado, como lo son la retención del cliente, la participación en la cartera y la sensibilidad al precio en relación de los competidores. Como punto número 3 se encuentra el análisis de brecha. Este análisis se utiliza para evaluar el desempeño de los clientes, siempre en relación a las expectativas de los consumidores o con el desempeño de sus competidores. Seguidamente se encuentran las encuestas de los trabajadores. Estas varían desde encuestas de satisfacción del trabajador hasta encuestas de sugerencias. Por lo tanto, se debe de considerar que el consultor solicita la sugerencia de los trabajadores. Esta información debe evaluarse cuidadosamente y la gerencia debe actuar de acuerdo a ello. Por último, se encuentra el modelo de las 5 fuerzas. Este es uno de los enfoques más conocidos para evaluar la posición competitiva de la empresa, siempre a la luz de la estructura del sector industrial. Estos son los que aparecen en el libro, pero yo quise investigar más y encontré 2 puntos más, los cuales son: el primero, que es la cadena de valor, que se utiliza a menudo con el modelo de 5 fuerzas, pues este proporciona una estructura que capta el vínculo de las actividades organizacionales que crean valor para el cliente y las utilidades de la empresa. Resulta útil para comprender que las operaciones y las demás actividades deben trabajar de manera interfuncional para que el desempeño organizacional sea óptimo. Y por último se encuentra el análisis FODA, que es un método un poco más general para evaluar a una organización y tiene la ventaja de que permite recordar los puntos o los aspectos fuertes del cliente o la empresa, también los puntos débiles, las oportunidades para el cliente o la empresa en la industria, así como las amenazas de los competidores o el ambiente, ya sea social, político y de mercado. Como todos ya sabemos, la matriz FODA establece las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que presenta la organización, es decir, tanto lo interno como lo externo. Seguimos con las herramientas para la recopilación de datos. El primero es el recorrido y verificación de la planta. Su propósito es lograr una comprensión general del proceso antes de enfocarse en un área del problema en particular. Como segundo se encuentra el muestreo de trabajo, que implica hacer observaciones de muestras al azar de las actividades de trabajo, para proporcionar una perspectiva estadísticamente válida de la forma en que el trabajador aprovecha el tiempo y el uso de algún equipo, máquina o alguna herramienta. Se encuentra también los estudios diarios. Se utilizan para lograr una comprensión de tareas muy específicas que realiza la fuerza de trabajo. En este trabajo de estudios, el trabajador simplemente anota las actividades que desarrolla durante la semana a medida que van ocurriendo, lo que evita que el analista persiga todo el día a los trabajadores para ver lo que están haciendo. De este modo, se disminuye el estrés a los trabajadores, ya que ellos se sienten incómodos o pueden realizar sus tareas de forma indebida al sentirse presionados con los
analistas. Seguimos con las gráficas de flujo, que pueden utilizarse tanto en manufactura como en servicios, para hacer un seguimiento tanto de los materiales, la información y los flujos de personas. Por último, encontramos la gráfica de la organización, que muestra el tipo de organización de la empresa, por ejemplo, si es funcional o matriarcal y la jerarquía de cada cargo. Por último, encontramos el análisis de datos y formulación de soluciones. Como punto 1 encontramos el análisis de problemas a través de las herramientas SPC. El análisis y los diagramas de espinas de pescado, las gráficas de corrida, los diagramas de dispersión y también las gráficas de control son los puntos utilizados para examinar los problemas de la organización a través de los consultores. Estos miden los problemas de la administración del inventario, también la organización del problema. Todo esto, pero a través de estos diagramas, estos análisis. Segundo, se encuentra el análisis de cuello de botella. El consultor debe especificar la forma en que la capacidad disponible se relaciona con la capacidad requerida. La capacidad requerida de algún producto o algún servicio para poder identificar y eliminar el cuello de botella. Esto no siempre es evidente y la abstracción de las relaciones requiere la misma clase de análisis lógico. Un ejemplo de esto puede ser la venta de alimentos, ya que ellos pueden producir más y puede causar que los alimentos se dañen, o pueden producir menos y no pueden satisfacer la demanda de los consumidores. Es por eso que el consultor debe establecer un punto medio para tener las unidades requeridas. Se encuentra la simulación por computadora, que generalmente en ella existen diversos programas utilizados para las simulaciones especializadas, pero para simulaciones más específicas se realiza en Excel, los cuales permiten ver los patrones que causan las situaciones más complejas. Y por último se encuentran las herramientas estadísticas, que en ellos se realizan el análisis de la trayectoria de toda la organización. Muchas gracias. Buenos días, profesor Oliveros. Mi nombre es César Rojas, cédula de identidad 15.031.419 y soy el tercero en orden de exposición del grupo número 10. Para continuar con el orden de ideas que traía la compañera Fernanda en su exposición, yo también le quiero hablar un poco acerca de las otras herramientas de la consultoría de operaciones. Le quiero hablar un poco del impacto en los costos y análisis del rendimiento, de donde se desprenden unas 4 vertientes más. Tal es el caso de los árboles de decisión, del análisis de las partes interesadas, del indicador balanceado del desempeño y de los medidores de proceso. En cuanto a los árboles de decisión, le quiero decir que estos nos representan una herramienta imprescindible o fundamental en el análisis de riesgos, ya que estos árboles de decisión se utilizan de forma muy amplia para poder examinar todas las inversiones realizadas en cuanto a propiedad, planta y equipo en las organizaciones. Por otra parte, en cuanto al análisis de las partes interesadas, se hace necesario acotar que la extensa mayoría de los proyectos de consultoría de alguna manera causan impacto en cada una de las 5 partes interesadas, ¿verdad? O involucradas, que vendrían a ser los empleados, los clientes, los accionistas, los proveedores y la comunidad. Es importante también tomar en cuenta que el interés de estas 5 partes, o es importante tomar en cuenta el interés de estas 5 partes, ya que esto le proporciona una guía a los consultores, ¿verdad? Cuando formulan sus recomendaciones basadas en la misión de manera virtual que comparten las organizaciones. En cuanto al indicador balanceado de desempeño, le puedo decir que este se elabora partiendo
mayormente de las necesidades particulares de cada una de las 5 partes que le acabo de mencionar. ¿Y por qué se dice que es balanceado? Pues precisamente porque este indicador hace más que tomar en cuenta simplemente las necesidades particulares o las necesidades básicas de cada una de esas 5 partes interesadas. En cuanto a los medidores de procesos, ¿verdad? Muy contrario a los anteriores, pues estos son diseñados para proporcionar actualizaciones breves de desempeño por procesos específicos, ¿verdad? Entonces, esto consiste en una selección de medidores de desempeño, pero que son representados en forma gráfica, ¿verdad? Los cuales también tienen cierta. Otra de las herramientas de la consultoría de operaciones pues sería la puesta en práctica, ¿verdad? Para ello pues se utilizan gráficas de responsabilidad y se pueden utilizar también técnicas de administración de proyectos. En cuanto a la gráfica de responsabilidad, pues la meta de esta es verificar si existe una marca de comprobación en cada cuadro y de esta manera se puede verificar o se puede garantizar que exista una persona asignada a cada labor. Esta se utiliza en la planeación de los compromisos de las tareas de un proyecto, ¿verdad? Y casi siempre adopta la forma de matriz, ¿verdad? En la cual las actividades aparecerán a lo largo de la parte superior y aparte de eso, pues los miembros del equipo de un lado o hacia abajo, se muestran hacia abajo. Ahora, en cuanto a las técnicas de administración de proyectos, pues se puede decir que con estas las empresas de consultoría planean y supervisan en sí toda la cartera que corresponde a los compromisos de consultoría de la empresa, ¿verdad?, que se tiene como cliente, así como también los proyectos de consultoría de tipo individual. Ya con esto pasamos a hablar un poco de lo que es la reingeniería de procesos empresariales. Según Michael Hammer, ¿verdad? Michael Hammer, quien es el experto en administración que inició el movimiento de reingeniería, pues define a la reingeniería de procesos empresariales como el acto de volver a pensar en los fundamentos y el rediseño radical de los procesos de negocios, con el fin de lograr mejoras considerables en las medidas críticas contemporáneas del desempeño como costo, calidad, servicio y rapidez. Ahora, ¿qué pasa? Que para lograr estos fines del costo, de la calidad, del servicio y de la rapidez, pues él recurre a varias o casi todas de las herramientas de las cuales acabamos de hablar la compañera Fernanda y yo. Este concepto de reingeniería se ha venido implementando de hace cerca de 2 décadas para acá y se ha venido haciendo de manera gradual. Y lo han hecho de manera gradual aquellas empresas que se consideran productoras sin saberlo, pues estas han iniciado la reingeniería a partir de la implantación de sistemas concurrentes de ingeniería, en donde aplican tecnología de grupo y aplican también sistemas de producción de demanda, ¿verdad? Lo que termina representando un replanteamiento, ¿verdad?, que termina siendo fundamental en los procesos de fabricación como tal. Ahora, la reingeniería pues también tiene ciertos principios, ¿verdad? Entonces para ello hablaremos un poco de lo que son los principios de reingeniería. ¿Cómo lo son? Uno de ellos sería organizarse por resultados y no por tareas. Para ello, una actividad debe incluir todos los pasos en un proceso que genere un resultado bien definido. Perdón, se me fue. Se me pasó, pero se me corrió la lámina acá. Bueno, en cuanto a lo anterior, lo que estábamos mencionando, pues con esto la organización por resultados pues eliminaría la necesidad de delegar, ¿verdad? Resultando todo esto, lo que ocasiona pues sería como resultado mayor rapidez
mayor productividad y también resultaría en actitud respecto al cliente. En una actitud de respuesta respecto al cliente, pues. Estoy intentando retroceder la lámina, pero no me deja. Aquí. Bueno, aquí no me dejó cambiar la diapositiva hacia atrás, pero el segundo principio hace referencia, ¿verdad?, a que hay que hacer que quienes utilizan el resultado del proceso también desempeñen el proceso. Entonces, esto implicaría que las personas que están más cercanas al proceso pues desempeñen realmente ese trabajo, ¿verdad? Lo cual que nos facilitaría o esto nos haría cambiar, ¿verdad?, la labor tanto fuera como dentro de la organización como tal. Aquí ya pasaríamos a lo que es el tercer principio, ¿verdad? Que sí corresponde a esta lámina que se me colió. Estaríamos hablando de combinar el trabajo de procesamiento de la información con el trabajo real que produce la información, ¿verdad? Para esto las personas que recopilan la información pues también deben ser responsables de su procesamiento como tal. Bueno, eso por un lado. Aparte de que esto también reduciría la necesidad de que otro grupo concilie y aparte procese la información, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, pues que también eliminaría en gran medida los errores, ¿verdad? Al disminuir el número de puntos de contacto de tipo externo para un determinado proceso. El otro principio tiene que ver con, que sería el cuarto principio, sería con tratar los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran centralizados, ¿verdad? Para esto, la tecnología de la información pues hizo realidad el concepto de operaciones híbridas centralizadas y también descentralizadas. Esto nos facilitaría el procesamiento paralelo del trabajo mediante unidades organizacionales que estén separadas y que desempeñen el mismo trabajo como tal. Y aparte de ello, pues también mejoraría el control total de la empresa. Aquí ya pasaríamos a la próxima lámina en donde encontramos el principio de la reingeniería que tiene que ver con vincular las actividades paralelas en vez de integrar sus resultados. Para esto, estas actividades se deben vincular y coordinar continuamente durante el proceso. Ahora bien, este concepto que tiene que ver con el que tiene que ver con integrar solo los resultados de las actividades, ¿verdad?, que son paralelas, estas son la principal causa de la duplicación de funciones, ¿verdad? Pero también, o a su vez, de las demoras en los resultados finales, al final de cada proceso. Y así como también de los costos que son elevados. Ya el quinto principio, el sexto principio tiene que ver con situar la toma de decisiones en donde se desempeña el trabajo e incluir el control en el proceso. De manera tal que la toma de decisiones debe ser de parte del trabajo desempeñado. O deben ser parte del trabajo desempeñado, perdón. Lo que hoy en día pues se hace posible con una forma de trabajo que sea más conocedora a partir de la tecnología, que juega también un papel importante en la toma de decisiones dentro de la empresa, dentro de la organización, pues. Con esto ya estaríamos hablando de terminando lo que sería el sexto principio. El séptimo y último principio pues, se refiere con capturar la información una sola vez en la fuente. Para ello, este enfoque pues evitaría ingresos de datos erróneos y de costosos reingresos. Pues la información debe recopilarse, ¿verdad? Y se debe obtener o capturar en el sistema de información que se lleva en línea en la empresa o en la compañía solo una vez y donde esta fue creada, pues, como tal. Ya con ello pues estaríamos terminando el séptimo principio de la reingeniería y pasaríamos entonces a hablar de lo que corresponde a las guías de implantación. Para ello estaríamos hablando de la primera guía de implantación, que sería, la primera guía sería la codificación de reingeniería, la cual proporciona una guía y una dirección para una implantación eficiente.
Aquí todos los programas que implican un cambio y que afectan a toda la organización como tal, como es el caso de la reingeniería, ¿verdad? Pues son procesos ciertamente de tipo complejo, ¿verdad? Que requieren en gran parte de una implantación que debe estar separada por el espacio y el tiempo. El segundo tema en cuanto a la guía de implantación tiene que ver con con las metas claras de realimentación constante, ¿verdad? Para ello se debe establecer metas y expectativas, recopilar una base de datos de aplicación previa y supervisar los resultados para realimentar a los empleados. En cuanto a la tercera guía de implantación, tendríamos sería la tercera guía de implantación, que se refiere a el nivel elevado de participación de los ejecutivos en los cambios clínicos, de manera que la participación de los ejecutivos mejoran los resultados de la reingeniería. Ya con esto ya estaríamos finalizando el tema. Lo que nos queda es dar un pequeño resumen de parte mía y del resto de las compañeras, del resto del grupo, un resumen en cuanto al tema de la exposición como tal. Diríamos que gran parte del éxito de un compromiso de consultoría depende de la capacidad de los consultores para trabajar con las personas, ¿verdad? Y lograr que su trabajo sea visible, ¿verdad? Esto es especialmente cierto en el caso de la reingeniería, ¿verdad? En donde a menudo es necesario cambiar no solo las prácticas y procedimientos, sino también las culturas laborales en aras del éxito de la reingeniería. Con esto, profesor, hemos finalizado nuestro tema.